Vale, Javier, pues por favor, lo primero sería si puedes hacer una pequeña presentación de contarnos quién eres. Bueno, pues yo soy Javier de la Cueva, trabajo de abogado. Mi trabajo está relacionado con Internet y con propiedad intelectual en el mundo de las redes. Y los casos que yo he ido llevando fundamentalmente han sido de la cultura libre y en forjar un poco el blindaje jurídico a lo que es la libertad de las comunicaciones en Internet. Ya desde lo que pudiera ser el contenido del mensaje, caso por ejemplo de la Dinamo o caso del Barradar, y luego en el caso de las webs de enlaces, como por ejemplo pues, pudiera ser Sharemula y todas las demás que hemos llevado conjuntamente, en este caso David Bravo y yo. Y luego mi reflexión teórica o mi estudio teórico y luego también mi práctica en cuanto a lo que es el software y en cuanto a lo que es la administración de sistemas está absolutamente vinculada al sistema operativo GNU Linux. Y luego en cuanto a la programación, al software, pues desarrollo proyectos tales como la ontología jurídica en el marco del laboratorio del Procomún, donde lo que se trata es de generar un framework, un marco conceptual jurídico para luego ir introduciendo datos que serían los que se van extrayendo mediante técnicas de scraping, de arañado de las webs, todos ellos datos que pertenecen pues, a los diversos poderes ejecutivo, legislativo y judicial y otros poderes constitucionales, así como las personas que los llevan a cabo, que los integran los poderes, los órganos integrados por estas personas y la información que se obtiene, que generan esas personas utilizando los órganos. Estructurarla para luego de ahí generar sistemas de control del poder. Que veremos más adelante que quizás algo que tiene que ver con el 15M, ¿no? Con algunas de las peticiones del 15M, ¿verdad? Absolutamente. Pues mira, la primera pregunta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que es el movimiento 15M? El movimiento 15M yo me niego a contestar qué es el 15M porque creo que supondría un empobrecimiento de lo que es el movimiento. Estamos ante una dinámica política en la cual corresponde con lo que ya tiene pues, miles de años de vigor. Se están, sin mencionarlas, pero se están ejecutando o se están ejercitando categorías tales como pues, la isonomía o la isegoría, que serían categorías que ya provienen de la época de los griegos, el mundo del ágora, el mundo de la eclesia, donde lo que se está forjando es un nuevo modelo de ilustración y que lo que se busca es evitar las desigualdades y las injusticias sociales y luego al mismo tiempo se intenta forjar la generación de iguales oportunidades para todos con independencia del lugar y del entorno socioeconómico en el que nacen. Con lo cual, si nosotros le llamamos movimiento y le ponemos el epíteto o le ponemos cualquier tipo de nombre como pudiera ser 15M, lo que estamos haciendo es estamos reduciendo algo que es muchísimo más grande que lo que pudiera ser el 15M. Y al mismo tiempo, si le llamamos también movimiento 15M, lo que estamos es a todas aquellas otras cuestiones que son realmente importantes para la reivindicación de lo que es el hombre en su propia dignidad, ejercer su vida con dignidad dentro del tiempo que le ha tocado vivir, también lo que haríamos es, estaríamos reduciendo las posibilidades conceptuales de todos esos movimientos que son movimientos, entiendo yo, que no solamente son de tipo político, sino son movimientos de tipo vital, porque en definitiva son una búsqueda por parte del hombre de desarrollarse como tal, con todas sus capacidades, en el momento en el que le ha tocado nacer. Y lo contaba muy bien Bauman en una conferencia que dio aquí en el Matadero Madrid el mes pasado, el mes de octubre del año 2011, para tenerlo claro. Y él lo que manifestaba era que lo que nosotros estamos actualmente era en una situación en la cual el proletariado había sido sustituido por el precariado y que este concepto precariado integraba el 99% de la humanidad y en ese concepto metida, en ese 99% metía incluso la clase media, decía Bauman. Y Bauman lo que decía es que el 15M, cuando lo que se refería, entiendo yo, era a las acampadas, era un movimiento emocional. Y en ese aspecto tengo que estar absolutamente de acuerdo con Bauman porque yo recuerdo que debió ser como el 18 de mayo aproximadamente, 17 de mayo, cuando después ya de la ocupación de las plazas, yo en un tuit lo que dije fue que esto eran emociones y teníamos que practicar las emociones hasta el día 22 y a partir del día 22, que eran las elecciones, a partir del día 23, lo que teníamos que empezar era a sacar las razones. Entonces, el grave problema que puede tener este movimiento, y ahora ya sí, hablando del 15M en cuanto a acampadas, en cuanto a la realidad fáctica de lo que ha ocurrido aquí en España,
El problema con el que nos podemos encontrar es, en primer lugar, un problema de gestión del entusiasmo. Hay gente que quiere hacer cosas, pero no sabe cómo hacerlas, y entonces, por tanto, eso es un problema racional y organizativo. Y luego, además de ese problema de gestión del entusiasmo, lo que existe es un problema también mediático, en el sentido de que, obviamente, como lo que se está haciendo, se está luchando contra un poder establecido, o se está discutiendo la legitimidad de un poder establecido, más que luchando contra el mismo, porque, como también ha habido autores que han dicho, que no es que el 15M sea antisistema, precisamente lo que quieren es seguir integrados dentro del sistema y que ese sistema funcione bien. Lo que se quiere es más democracia, que al final es un poco aquellas declaraciones del primer ministro noruego cuando hubo la matanza en aquella isla en Noruega. Es decir, con este tipo de nazismo, con este tipo de totalitarismo, lo que vamos a luchar es con más democracia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es más democracia. Y ese es el segundo de los problemas que pudieran existir con respecto al 15M, que el encasillamiento conceptual dentro de unas siglas, como pudieran ser 1.5M, lo que pueda generar es un ataque y una imposibilidad de visibilizar los verdaderos problemas contra los que tenemos que estar luchando. Hay que luchar en pro de un derecho al acceso a la vivienda, y eso no tiene por qué ser una cuestión de 15M. Eso tendría que ser una cuestión de 15M, de Partido Popular, de Partido Socialista y de cualquier persona de bien. O sea, realmente una persona de bien lo que tiene que tener muy claro, como valores fundamentales suyos, es que aquella gente que esté desprotegida, nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es protegerla. Y, por tanto, eso entra en los ancianos, en los discapacitados, en las gentes que no tienen viviendas, con independencia de si tienen o no tienen una determinada responsabilidad porque hayan querido abusar de un banco o no. Pero ya no es una cuestión de esa persona concreta, sino que es un problema social global, que ya existía antes de la burbuja inmobiliaria, porque éramos uno de los países donde los jóvenes tardaban más en independizarse de casa de sus padres, lo cual generaba unas adolescencias muchísimo más tardías y, por tanto, una imposibilidad de forjarse a sí mismo como persona con una independencia en un determinado territorio. Y todo este tipo de reflexiones son las que yo creo que tenemos que hacernos. Por tanto, llamarlo 15M o no llamarlo 15M, yo creo que eso es una cuestión bastante secundaria. Bien, pero está claro entonces que es algo bastante importante, ¿no? Es más que una movilización de las que hemos conocido hasta ahora, del no a la guerra, no sé. Este tipo de cuestiones masivas que hemos vivido aquí recientemente, esto es de mayor importancia. Claro, y además es que en su propia gran importancia es donde está parte de su debilidad conceptual, porque son tantas cosas las que se tienen que reformar y son tantos palos, digamos, que hay que tocar, que precisamente esto parece que lo que existe es una dispersión. No es lo mismo aquellos movimientos cuya única búsqueda es, por ejemplo, pues la defensa del tiburón blanco en unas determinadas aguas territoriales. Evidentemente ahí no hay ningún tipo de ambigüedad posible, y además es que ahí es sí o no. El ataque también es semánticamente es simplemente binario. Sin embargo, aquí lo que estamos es con precisamente la reivindicación de la palabra democracia. Cuando reivindicamos la palabra democracia, si los politólogos llevan 2500 años estudiando cuál es el contenido y el concepto de la palabra, el concepto del contenido del término democracia, obviamente el pueblo llano y soberano, que además, queramos o no queramos, no entiendo yo que hayamos leído mucho sobre ese tema, y lo digo en un aspecto global, es obvio que vamos a tener muchísimas más dificultades en luego cristalizar también ese concepto en aspectos de tipo práctico y decir, miren ustedes, yo quiero que los senadores digan cuando coman en un restaurante 5 tenedores, que declaren que han comido en este restaurante 5 tenedores, o los diputados también, etcétera, etcétera, porque lo están haciendo con mi dinero, ¿no? Entonces, la gran amplitud y la importancia tan brutal de la reivindicación de todos estos nuevos conceptos, de nuevas estas reivindicaciones que al final corresponden a conceptos éticos absolutamente tradicionales, es algo que es amplísimo. Y en definitiva lo que estamos es en es una continuación histórica de todas aquellas otras situaciones en las cuales el pueblo ha dicho, señores, ¿qué pasa aquí? Y se lo ha dicho a sus gobernantes. Porque no nos olvidemos que está ocurriendo ahora dos de los fenómenos que siempre son habituales en este tipo de cosas. En primer lugar, una desigualdad. Es muy evidente la desigualdad que existe entre las clases sociales, este 1% y este 99%, pero además no solamente existe eso, sino que cuando existe desigualdad, y esto ya es un pensamiento muy clásico, se dice que esta desigualdad tampoco importa mucho si lo que la gente percibe, si lo que el pueblo percibe es que la capacidad de la transmisión, de la circulación de las élites es fácil. Si hay mucha desigualdad, pero si yo trabajando lo que puedo hacer es lograr el gran sueño norteamericano, por decirlo, por expresarlo coloquialmente, pues entonces tampoco sería tan problemático. El problema viene cuando
A, existe una grandísima desigualdad, que es el caso, y B, no hay ningún tipo de posibilidad y todas las posibilidades están cerradas para modificar esa realidad social. Y entonces esto es lo que nosotros estamos viendo actualmente, que se producen esas dos circunstancias. Y cuando se producen esas dos circunstancias, lo que estamos es ante una olla de presión y que llega un momento en el cual tiene que estallar. Y la pregunta que mucha gente se está haciendo es ¿cómo no estalló esto antes? Cuando acampaba Sol, estuvimos discutiendo durante una semana, y no solo en Madrid, el famoso consenso de mínimos, que no fuimos capaces de consensuar, ¿no? O bueno, al final no lleva a nada, ¿no? Yo te preguntaría a ti, te consideres o no simpatizante, o sea, de 15M o no, ¿cuáles serían tus peticiones? ¿Qué es lo que creerías tú que tenía que cambiar? Y después, en concreto también, ¿cuál sería la primera cosa a hacer? ¿Qué es lo más urgente? Yo creo que lo más urgente es el modelo de financiación de los partidos políticos. Una transparencia absoluta de los partidos políticos. Los partidos políticos actualmente son los sistemas de la cleptocracia. En los partidos políticos es donde se está desarrollando actualmente toda la gestión de unos intereses ajenos que no son de los partidos políticos, obviamente no son del pueblo, sino que son de estos oligopolios, de esta plutocracia. Y entonces los partidos políticos actualmente pues tienen sus deudas con los bancos, deudas pues que no pagan. Los partidos políticos tienen una serie de fundaciones, esas fundaciones reciben sus ingresos del 3% según comunidades autónomas de las obras públicas que se reciban en esas comunidades autónomas. O sea, el sistema de la corrupción se ha perfeccionado mucho, ya no son los sistemas chapuzas de Filesa o ya no son los sistemas chapuzas de Gürtel, sino que son sistemas ya muchísimo más elaborados que consisten en yo le doy a usted una obra y usted de la obra que yo le doy hay un 3% que usted lo va a ingresar en una fundación del partido político. Cada partido político tiene sus fundaciones, cada partido político tiene sus sociedades que son sociedades satélites, que son sociedades proveedoras. Esas fundaciones tienen sociedades proveedoras y por tanto la primera de las reformas que habría que hacer es una reforma económica de los dineros que se están llevando toda esta clase cleptócrata, ¿no? Esa es la primera de ellas. Y luego, independientemente de la reforma con respecto al tema de la financiación de los partidos políticos, que existe además un pacto de silencio, los periódicos no hablan de ello, los medios de comunicación es un tema que no tocan, los partidos políticos se echan la culpa a los unos a otros cuando al otro le han pillado, pero también callan lo suyo. Ahora tenemos a José Blanco, que está con la historia del Tribunal Supremo, y a ver si ya por ahí empieza a verse por qué hay tantos aeropuertos en España y por qué la misma constructora que ha hecho los aeropuertos en España si está relacionada o no con la familia de José Blanco, que es uno de los rumores que corren por ahí. Habría que investigar ese tipo de cosas, o sea, hay muchas cosas que investigar. Luego las puertas giratorias que se llaman así, de entrada y salida entre lo que son los poderes políticos y las empresas. ¿Por qué todos y cada uno de los presidentes de gobierno españoles, cuando al final dejan de ser presidentes de gobierno, entran en determinado tipo de consejos de administración de determinadas empresas? ¿Por qué las eléctricas tienen una empresa comercializadora y otra empresa productora? Con lo cual, de esa manera lo que hacen es fingen pérdidas, y así lo que hacen es siempre van subiendo continuamente el precio de la energía. O sea, al final lo que tenemos es un sistema que es una estafa, en la cual luego participan obviamente los bancos, que son los que financian a estos partidos políticos, y las cajas de ahorro, que hemos visto el absoluto desastre que teníamos, y que teníamos una por comunidad autónoma, porque cada una lo que serviera para financiar cada uno de los poderes que había en las comunidades autónomas. Y ahí es donde está la clave de absolutamente todo. Y luego ya por encima de eso, pues sí que sería importante el régimen electoral, obviamente, y luego sería también muy importante el tema de Open Data, o sea, lo que pudiera ser la ley de transparencia. Para mí esas son las tres cuestiones que ahora mismo se necesitarían de entrada ya para empezar a regenerar el sistema democrático. Vale, pues me gustaría un poco entrar en el tema de Open Data y acceso a datos públicos, ¿no? Que me explicara un poco la importancia que tiene y, no sé, la situación actual quizá. Sí. En cuanto a este tema, son dos temas que están dos temas íntimamente ligados, que son la ley de transparencia y luego los datos abiertos.
Y voy a empezar con un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando pues este año se tomó la decisión de poner la prohibición de ir a más de 120 por hora y por tanto se rebajó a 110 por hora. Y luego posteriormente se subió de 110 a 120 y lo que se dijo es que esto se hacía en función de una serie de estudios y que por tanto se había tomado estas decisiones. Claro, vamos a ver, mire usted, somos un pueblo maduro, somos además mucha gente, tenemos ordenadores, ¿les importa a ustedes poner estos estudios a disposición nuestra para que nosotros podamos verlos? Porque me gusta estudiar las cosas. Y si no es a mí, pues mire, hay mucho jubilado que tiene internet y que tiene mucho tiempo libre, hay mucho desempleado que tiene internet y que tiene mucho tiempo libre. Entonces, una cosa es que nosotros no tengamos empleos y otra cosa es que no tengamos trabajos. Y lo que tenemos que hacer es, en periodos de carestía de empleos, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para decir, ¿cómo podemos sacarle un rendimiento a todo esto? Cuidado, que esta falta de imaginación en ocupar a la gente no es un problema del gobierno, también es un problema de las acampadas, también es un problema del movimiento 15M, porque resulta que ha sido incapaz de gestionar el entusiasmo de todo el mundo. Hay mucha gente que dice, ¿qué puedo hacer yo? Y no se le ha dado salida. Sí, vaya usted a la asamblea. Bueno, sí, pero además de ir a la asamblea, ¿hay algo que yo pueda hacer en mi casa? Se pueden hacer 1.000 millones de cosas, ¿no? Entonces, 1.000 millones de cosas no tenemos un criterio imaginativo como para ocupar a los demás, darles cosas que hacer que puedan ser divertidas y que al mismo tiempo lo que generen es un rendimiento en favor del bien común. Pues bien, los datos en abierto, partiendo de estas situaciones, lo que hacen es dan toda una información y esta información luego, al ser revisada por mucha gente, pues se pueden obtener determinado tipo de resultados que pueden venir muy bien para el control político, pero también pueden venir muy bien para lo que se denomina evidence policy, que son la legislación basada en datos, de la cual el 110 o el 120 por hora podría ser un magnífico ejemplo, pero imaginemos un ejemplo tonto, pues cuando se están haciendo los plegamientos de proteínas, estos plegamientos de proteínas, el análisis, se está poniendo en manos de chavales que se dedican a los videojuegos. Estos chavales con su inteligencia tridimensional, inteligencia espacial en cuanto al tema de los videojuegos, están resolviendo problemas de plegamientos de proteínas a una velocidad de vértigo. Si esto siguiera en manos de los científicos, pues entonces lo harían muchísimo más lentamente. Lo mismo ocurre con determinado tipo de información que está en manos del Estado. El Estado muchas veces tiene que resolver muchísimas cosas y la competencia, por tanto, de gente que no se dedica a lo mejor a plegamientos de proteínas, pero lo que sí que se dedica es a, pues no sé, diseño y trazado de carreteras o aprovechamiento de los circuitos urbanos o aprovechamiento de los núcleos urbanos o a cuestiones de contaminación de cualquier tipo de cuestión. Y entonces, evidentemente, poner toda esta información a disposición pública lo que puede hacer es enriquecer muchísimo el tema de la legislación fundamentada en evidencias. O sea, las posibilidades que se pueden lograr de tener una información rica y en abierto es una posibilidad mucho mayor que teniéndolo todo cerrado. Es más, la ciencia, cuando realmente avanza, es cuando lo que existe es mucha comunicación entre los científicos. Cuanta más comunicación exista entre los científicos, más posibilidad se tiene en obtener ciencia. Pero es que también ocurre en el mundo del arte. El artista que mejor produce es aquel que más conocimiento tiene de lo que está sucediendo en numerosos sitios. Entonces, esto sería un poco el planteamiento existente, que además también lo mezclamos con lo que es el derecho a saber. Y el derecho a saber precisamente es uno de las bases y de los fundamentos de la crítica kantiana. O sea, que es un derecho que es muy viejo, y el derecho a que yo tengo a ser como persona, para yo forjarme a mí mismo como persona, tengo el derecho al conocimiento, porque solo desde el conocimiento es como yo me puedo hacer pleno. Y yo solo desde el conocimiento es como puedo además lograr ser mejor ciudadano, mejor padre, mejor amigo, mejor amante, mejor delincuente incluso. O sea, por tanto, mis capacidades como persona se fundamentan en el ejercicio práctico, el uso práctico de este derecho teórico que es el derecho a saber. Es otra de las consecuencias más de los datos en abierto y de la transparencia informativa. Y todo esto serían los principios tanto prácticos como su porqué filosófico, existe la necesidad de interpelarlos mediante un sistema legislativo que sea el que obligue
a los gobiernos a poner la información online. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de voluntad del poder político, es un derecho que tenemos como ciudadanos que somos. Y por tanto, ese derecho que somos como ciudadanos tenemos que exigírselo al poder político. Y el poder político tiene que estar absolutamente enmarcado dentro de unas obligaciones que son las de que cuando un ciudadano solicita la existencia, la puesta online de una determinada información, que obviamente tenga unos límites como puedan ser la seguridad nacional o la privacidad de las personas, esta información esté inmediatamente puesta a disposición de ese ciudadano, independientemente o no de que el Estado la tenga ya puesta online o no. Que si la pone online le es siempre muchísimo más barato, porque de esa manera, cuando ya hay un ciudadano que le pide una información, esa información al estar ya online lo único que le hace es le remite con una URL al lugar donde está publicada esa información. Esta legislación de la ley de transparencia, España es el único país de más de 1 millón de habitantes de los países de creo recordar, de la OCDE, que no tiene esta transparencia. Si no es de la OCDE, es absolutamente de la Unión Europea. Entonces, de todos los países de la Unión Europea, España es el único país de más de 5 millones de habitantes que no lo tiene. Los otros países que no lo tienen, creo recordar que son Malta, Chipre, Mónaco y no sé si Grecia. Entonces estamos hablando que España en este aspecto es un país totalmente atrasado y que además los gobernantes que llevan 8 años ya prometiendo esta ley, lo único que están demostrando es un desprecio absoluto por la ciudadanía. Muy bien. Volviendo ahora al 15M, en el sentido más concreto de acampadas, asambleas y de esta movilización, ¿a ti qué te parece que se ha hecho mal? ¿Qué es lo que ha hecho mal el 15M? ¿Qué errores han o hemos cometido? El modelo de las acampadas yo creo que tiene una serie de mejoras. La primera de las mejoras es el sistema de consenso por unanimidad. Es un sistema que de una manera organizacional es un sistema imperfecto. Es más, todos los sistemas que históricamente han tenido sistemas de unanimidad lo que han generado es siempre la necesidad de lo que se denomina comisiones ejecutivas, o sea que hay determinado tipo de cuestiones que se tienen que ejecutar rápidamente y por tanto no pueden esperar a las dinámicas lentas de la asamblea. Y luego además hay determinado tipo de temas que son indecidibles. Es más, la propia estructura política, todo el sistema político tiene una zona que no se puede decidir sobre la misma. Por ejemplo, sobre los derechos humanos no se decide. Entonces se le quita al legislador ordinario la capacidad de decidir sobre ese tipo de temas. Hay otro tipo de temas que ya no son decidibles, no ya por un tema de estructura política, sino, pues, por ejemplo, de verdad científica. Por ejemplo, no se puede dejar a la Asamblea la decisión de vacunar o no a los niños. Entonces, esas zonas, esas parcelas de no decibilidad, de no se puede decidir sobre ellas, eso es algo que las asambleas ni siquiera han contemplado. O sea, ¿qué aspectos no son decidibles? Eso en cuanto a la dinámica de la toma de decisiones por unanimidad. Pero es que además yo creo que se ha sufrido, y no sé si le podría llamar un espejo cognitivo, un espejismo cognitivo, en el sentido de que cuando dos personas hablan es evidente que lo que existe es un enriquecimiento, porque las dos personas lo que han hecho han intercambiado información. Pero nos hemos quedado ahí y entonces ya desde ahí hemos dicho, es que yo he aprendido mucho. Sí, pero ¿qué ocurre? Que la mera transmisión de la información, sin luego un trabajo sobre esa transformación que las personas mantenemos y que tenemos cuando lo que hacemos es intercambiamos información, ese trabajo, si bien no voy a criticar lo que se ha hecho porque entiendo que está muy bien, sin embargo, lo que siempre tenemos que pensar es cómo se puede mejorar. Entonces, la mejora de esas informaciones que se han compartido, yo entiendo que sería la aplicación a las asambleas de los mecanismos de lo que se ha venido a denominar el conocimiento expandido o la academia expandida. Vamos a ver, cuando las universidades nacen, lo hacen porque nacen contra un poder establecido, nacen contra el poder del conocimiento que manipula la Iglesia o que monopoliza la Iglesia. Y entonces se produce esa universalidad, o sea, hay un universo y ese otro universo que surge, que lo que intenta es abarcarlo todo, empieza mediante
el poder civil, que lo que hace es, no solamente el poder civil, sino también, obviamente, también está la Iglesia ahí, pero bueno, lo que existen son determinado tipo de personas que son los que empiezan a ir contando sus cosas y contando los elementos racionales, y por tanto se produce una apertura del conocimiento a los demás. Y precisamente lo que empiezan a generar, es curioso, es la necesidad de documentación, de documentar los conocimientos que se están haciendo ahí. Y de ahí es donde ya empiezan a hacer unos grandes papeles que lo que se hacen es se lo dividen entre determinado número de personas, y este número de personas al final las cortan y entonces van haciendo libros que van copiando a mano los unos a los otros. Con lo cual se hace un negocio fuera de lo que son las personas encargadas de los monasterios, que eran los que hacían los códices miniados, etc. Entonces, de ahí surge ya una necesidad que luego es la imprenta la que viene a rellenar. Porque siempre se habla mucho de lo que ha hecho la imprenta, pero es muy interesante reflexionar no en lo que hizo la imprenta, sino el por qué. O sea, cuál es la necesidad mercantil o la necesidad de consumo que la imprenta viene a rellenar. Porque la imprenta no aparece y de repente se genera la necesidad, sino que la imprenta es la respuesta a una necesidad que ya existía. Traslademos esa necesidad al momento actual. Estamos hartos de Belén Esteban, absolutamente hartos de Belén Esteban, tan hartos de Belén Esteban que tenemos idiotas de la televisión que cuando se les quitan los anuncios dicen que es que se les está atacando su libertad de expresión. Mire usted, se le han quitado los anuncios a los anunciantes porque han visto que mercantilmente no les resultaba considerable, y que hoy en día, si hay algo que tienen las masas, es el poder sobre la marca, la prescripción sobre la marca. Entonces, las asambleas tienen que tener en cuenta que pueden ser A, prescriptores de marcas, y luego B, con lo cual ya lo que estaríamos es sumando una información por encima de la información que se está trasladando, y luego B, esa prescripción de la marca, cuidado, que no solamente tiene que ser prescripción de marca, sino que además iríamos a un segundo aspecto, que es la prescripción de determinado tipo de valores culturales, y digo valores culturales por cuanto que tendría también que establecerse cuál es la ética, que es la que se tendría que estar defendiendo. Esta prescripción de la marca es algo que, por ejemplo, pues no se ha hecho en las asambleas. Hay un genérico sobre el no consumismo, pero falta por hacer una reflexión de por qué no hay que llevar un iPhone. O si se lleva un iPhone, ¿qué pecado estamos cometiendo por llevar un iPhone? Y digo pecado en el sentido obviamente, de icono, ¿no? Porque hemos sufrido un papanatismo absoluto frente a la muerte de Steve Jobs, en el cual ha habido estas grandes arengas y estas filípicas de los medios de comunicación llorando por la muerte de Steve Jobs, cuando han muerto dos grandes teóricos de los lenguajes de la programación, de C y de Lisp, y los periódicos no han hecho ningún tipo de llamada al tema. Con lo cual lo que estamos es todavía en presencia de una sociedad muy vacía, muy vacua, con una serie de valores que habría que reflexionar sobre los mismos, y entonces esto es otra de las carencias que yo le veo a las asambleas del 15M. Por lo tanto, prescripción de marcas. Segundo, estos valores éticos ligados con aspectos de tipo mediático. Y luego, esto, ¿cómo se tendría que hacer? Pues se podría establecer sistemas lo suficientemente rigurosos como para que, dentro obviamente de lo que es el conocimiento plural, sin ningún tipo de prescripción, pues traer un poco, decir, señores, para el próximo día vamos a traer todos los deberes hechos sobre este libro, o una serie de prescripciones que pudieran ser pues el capítulo 8 y el capítulo 9 de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, con lo cual no estamos en presencia de ideología alguno, pero es que es muy interesante reflexionar sobre los valores de la polis, porque en definitiva lo que estamos ahora mismo es en una situación muy parecida a la que se produjo en aquel siglo V, pues antes de Cristo. Y todo esto falta todavía por llevar a las asambleas. Este conocimiento expandido, esta educación expandida, y luego finalmente una autocrítica de que no somos nadie. O sea, no somos nadie. Y que obviamente sí que estamos ligados por un vínculo emocional y que todo el mundo está muy contento, pero que al final luego llegan las elecciones y no somos nadie, que arrasan los que siguen robando. Con lo cual, este es el modelo en el que nosotros estamos, en el modelo de la minoría. Pero tenemos que tener muy claro que lo importante no es ser muchos, sino estar muy bien fundamentados. No, te contaba que me acuerdo que tú y yo no sé si era muy pronto, era la primera semana de Sol, paseando por allí vimos lo del archivo, que sí, ponía de materiales, cartel Creative Commons y tal, ¿no? A mí, no sé, he pensado mucho en ello, no sé bien cómo formularlo, pero toda esta revolución
me ha parecido muy copyleft, o por lo menos todo Acampadasol y todo lo que ha ido pasando, ¿no? ¿Tú qué impresión tienes de eso? ¿O esa relación con la cultura libre? ¿Qué nos quieres contar un poco? Ha sido apasionante el hecho de pasear por Sol y de repente ver, efectivamente, aquel cartel donde precisamente lo que existía era la palabra copyleft. Porque claro, además se estaba tomando de una manera que a mí me gustó mucho más por una cuestión muy sencilla. Existía una confusión jurídica, pero lo que no existía era una confusión conceptual. Me explico. La confusión jurídica existía porque se hablaba de Creative Commons, pero claro, Creative Commons son 6 licencias, con lo cual no hilvanaban, o sea, no decían exactamente cuál de las licencias era. Pero era muy interesante porque implicaba la intención de compartir. Mire usted, esto es de todos. Y entonces, actualmente, por ejemplo, dentro de las corrientes filosóficas actuales, pues hay dos modelos. Uno sería el modelo liberal y el otro sería el modelo comunitarista, ¿no? Entonces, dentro de estos dos modelos se ve cómo se estaba implicando, se estaba funcionando el modelo comunitarista. Pero este modelo comunitarista, que no tiene nada que ver con el modelo comunista, etcétera, etcétera, sino que lo que existe es una determinada comunidad política que es la sujeto de la acción política, lo que se estaba poniendo en común entre todos era precisamente la información que se estaba generando de todo el mundo. Esto también está ocurriendo, por ejemplo, en sistemas tan liberales como Facebook, y está ocurriendo también en sistemas como Google+, y está ocurriendo también en el sistema de Twitter, donde precisamente lo que uno busca es que a uno lo retuiten. En el momento en el cual yo estoy buscando el retweet, lo que estoy diciendo es, por favor, cópiame. Entonces, claro, aquellos modelos en los cuales nosotros nos encontrábamos en prohibido copiar, todos los derechos reservados, es un modelo que ya intelectualmente no está funcionando. Pero no está funcionando intelectualmente, pero es que tampoco está funcionando en la práctica. Porque claro, si en la práctica nosotros lo que queremos hacer es difusión de tipo político, lo estamos viendo ahora en plena campaña electoral del 20N, lo que se busca es que mi mensaje se lo lleven. Tal y como comentábamos antes, existe también una base neurológica a lo que es la copia, que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es replican en mi cerebro lo mismo que yo estoy viendo de lo que está ocurriendo, que está haciendo la otra persona. Con lo cual, la neurona espejo es la base fundamental de la empatía y, por tanto, finalmente de la solidaridad. Con lo cual, la propia copia es la base de movimientos de tipo filosófico que no son precisamente los de Hobbes, sino que precisamente son los de el compartir los objetos. Y en esa tensión, en la del lobo o en la del consenso, es donde se produce toda la tensión histórica. Por tanto, dentro de esas dos tensiones históricas, del hombre es un lobo para el hombre y de vamos a hacer un contrato social o vamos a compartir, precisamente el 15M se ha decantado por una solución que es la del compartir, que une además y que se vincula con esta tesis de Bauman, con la que yo estoy totalmente de acuerdo obviamente, que es un movimiento de tipo emocional. Y ahora sobre esas emociones es donde tenemos nosotros que construir las razones, que todavía no se ha empezado a hacer, si bien ya hay un proyecto muy interesante que es el proyecto en contra de los desahucios, que es uno de los proyectos en los cuales ya lo que se está es materializando tremendamente lo que es el ejercicio de un derecho y una reacción a un derecho, pero yo entiendo que todavía faltan por materializar muchos otros, como por ejemplo pues un sistema de desobediencia civil con respecto al tema de la información. Sería fascinante también que de repente empezaran a aparecer 500 Wikileaks, eso sería interesantísimo, a efectos del control del poder político. Sería interesantísimo que comenzaran a filtrarse informaciones tales como qué dineros se mueven en los gabinetes de los ministros, por ejemplo, o sea, porque una de las prácticas habituales que se hace es se alquila un hotel, se reserva, un hotel, porque el señor ministro va a tener que ir allí a unas conferencias, unas jornadas, y luego posteriormente, bueno, pues aquel hotel, sin más, 2 días antes, porque se ha cambiado los planes, lo que se hace es se anula la reserva con todos los gastos de miles de euros que esto se produce al año. O sea, el derroche que se está realizando ahora mismo sería interesantísimo pues que empezaran a aparecer hojas de cálculo con información sobre esos derroches. No es algo que vaya en contra del poder político establecido, sino que es algo que va en favor de la ciudadanía, porque somos nosotros los que estamos financiando todas las estupideces económicas que está llevando a cabo, que está generando y que está utilizando un determinado tipo de clase política, ¿no?
Entonces, ahí yo creo que hay una gran posibilidad y eso sería muy, muy interesante de ver. Claro, todo ese compartir información, todo ese sacar adelante información, todo ese modelo de transparencia implica una copia de información, implica una transformación de la información, implica una difusión en modalidad de puesta a disposición de la información por utilizar tres conceptos teóricos de la propiedad intelectual. Claro, esos modelos, por tanto, son los de la reutilización de la información, que cuando no tienen propiedad intelectual estamos en la reutilización de la información del sector público, pero que cuando tienen propiedad intelectual lo que estamos es en los modelos de licencias libres, que son los que, a través de los cuales se está haciendo toda la difusión política. No es un modelo nuevo, porque la Revolución Francesa también es un modelo en el cual, por favor, saquemos esta legislación, saquemos estos derechos del ciudadano y luego ustedes los tienen que ir copiando en sus constituciones. Con lo cual, el modelo copyleft que tenemos actualmente no es un modelo nuevo, es un modelo que se produce desde la piedra, desde el Código de Hammurabi y que se produce también desde la Ley de las 12 Tablas. O sea, que es antiquísimo, pero sí que tiene actualmente una nueva formalización a través de unos nuevos conceptos, que son conceptos precisamente como el concepto del copyleft. Pero no nos olvidemos que este concepto es un concepto que ya es antiquísimo y que siempre ha estado ligado a las libertades y las dignidades del hombre. Y esto es lo que hilvana el 15M con precisamente esta trayectoria universal de una lucha por parte del pueblo en contra de lo que son la tiranía del poder ejercitado, que es el que estamos actualmente viviendo. Muy bien. El 15M es la típica cosa que tú has dicho que ha sorprendido a todo el mundo cuando pasó. Pero por otra parte todo el mundo estaba esperando y la respuesta una vez que te parabas a pensar era ¿por qué no ha pasado antes? ¿no? Entonces la pregunta sería un poco esa, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto ahora? ¿Por qué en este momento? Claro. Bueno, esa es la típica pregunta que siempre se hace los que estudian lo que es el tipping point. O sea, ¿por qué se produce a partir del momento una masa crítica? ¿no? Entonces, simplemente es porque ya se conjugaron las situaciones de número de parados, de gente sin dinero a través de los subsidios del paro o de las indemnizaciones del paro, gente que ya debe 2 o 3 meses de hipoteca, o sea, había una conjunción de problemas económicos que yo creo que ya eran los de evidentes, ¿no? Y esto más luego el tema pues de que ya ves cercano a ti lo que son las injusticias y que ya empiezas a ver la injusticia no como un modelo teórico abstracto, sino de algo que está ocurriendo muy cerquita, en alguien de la familia, o en alguien de la escalera en la que vives, o en alguien del trabajo que ya le han echado, o sea, que vas todos los lunes al trabajo diciendo me tocará a mí o no me tocará a mí, porque cada lunes ves que hay 3 que salen con sus cajoncitos de allí. Entonces es simplemente un problema de masa crítica. Entonces yo creo que se ha producido cuando se tenía que producir, cuando la masa crítica ha sido lo suficiente como para que se produjera. ¿Puede que también haya un componente en este aspecto de lo que es la tecnología? En el sentido que quizá históricamente ha sido la primera vez que teníamos estas herramientas que nos permiten, para empezar, enterarnos de lo que pasa de la forma más fácil. ¿Tú crees que ha tenido que ver las TIC? Yo creo que las TIC no han generado una mayor aceleración del proceso, pero lo que sí que han permitido es una coordinación del proceso. Las manifestaciones del 15M ya fueron una demostración, pero no nos olvidemos que previamente también existió el derrocamiento no derrocamiento, sino el tema de la influencia sobre las elecciones generales de cuando los atentados de Madrid, del 11M, y luego previamente, antes que eso, también existieron las manifestaciones a nivel global y a nivel mundial del no a la guerra, porque se dice que la última manifestación del 15 de octubre ha sido la primera a nivel global montada, no, fueron los de la guerra, o sea, la globalización es lo que tiene, ¿no? Y entonces esto yo creo que tienen su influencia, pero en cuanto a la coordinación de los intereses, en cuanto a la coordinación de acciones de todos nosotros. Y sí que es verdad que lo que generan es una mayor concienciación, porque los movimientos en este aspecto siempre se han caracterizado porque la gente estaba en su casa fastidiada y de repente era muy evidente que, anda, pues no estoy yo solo. Pero esto que ha ocurrido en cuanto a lo que son los derechos y libertades fundamentales ya ocurrió previamente en cuanto al tema del conocimiento. Por ejemplo, el Media Lab Madrid es como un hub, es como un concentrador de gente que te pones a hablar con unos y otros y resulta que todos eran los mismos, que tenían una serie de inquietudes personales, pero que no las podían rellenar cuando no existía internet porque estaban en su casa a lo mejor leyendo a Kant y de repente leyendo a Kant e investigando sobre, pues no sé, la lógica descriptiva, y de repente se dan cuenta, y claro, no lo pueden contar en los bares porque obviamente tú no puedes ir a un bar a hablar de la lógica descriptiva porque inmediatamente ya te conviertes en un baricida, ¿no? O sea, vas a vaciar aquel bar de gente, vas a echar a los clientes de allí. Entonces, claro, la opción de
entre ser un baricida o estarte en casa, pues te estabas en casa y cuando veas un bar, pues eras el tío pues que hablaba pues también del hola o de las chorradas o de fútbol los lunes por la mañana. Sin embargo, cuando se produce la posibilidad de hablar todos conjuntamente, lo que te das cuenta es que hay un grupo de gente que también le gusta la lógica descriptiva y con la cual vas a apasionarte por eso fuera también de los ámbitos universitarios, ¿no? Y entonces, esta posibilidad de compartir la información sin creerte raro y compartir las emociones y compartir las desdichas, en este caso, esta solidaridad sobre las desdichas, todos somos desdichados porque tenemos este sufrimiento que es común, que no llegamos, que tenemos un hermano, que tenemos una madre, esto yo creo que sí que lo ha acelerado el proceso de comunicación, lo ha acelerado el tema de las tecnologías de la información. Muy bien. Yo tengo poca experiencia activista, la verdad, he empezado ahora. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención de este 15M, ¿no? Que es lo que yo entiendo que son los puntos básicos, ¿no? del llamado movimiento 15M. Uno es la inclusividad, o sea, lo inclusivo que es, todo el mundo puede participar, y otro es el hecho de la no violencia, que según tengo entendido, en otras ocasiones pues se ha respondido a agresiones o... ¿A ti qué te parecen? ¿Te parecen quizá que esos puntos, eso es así? Vamos a ver, el de la no violencia es así, y el de la inclusividad, yo creo que falta una reflexión sobre la inclusividad, porque yo creo que ha faltado un conocimiento, o falta un conocimiento que yo no lo llamaría intelectual, pero sí que lo llamaría social. Un ejemplo. De repente descubren que vistiéndose con chaqueta y con corbata pueden entrar en el Congreso aquellos que habían venido de los pueblos de España, de las llegadas a Madrid, y entonces pueden llevar sus reivindicaciones, sus comunicaciones, y las pueden meter en el Congreso porque van vestidos de chaqueta y corbata. Vamos a ver. Como decía un amigo mío, es que usted del cinismo no sabe ni la teoría. Entonces yo creo que el 15M es un movimiento en ese aspecto que es ingenuo. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento de cómo trampear estéticamente. O sea, este trampeo estético obviamente no significa una renuncia a la ideología ni a los principios, sino que simplemente es leerse bien el arte de la guerra de Sun Tzu y ver cómo una capacidad camaleónica lo que haría es que el movimiento fuera muchísimo más importante y muchísimo más inteligente y muchísimo más brillante. ¿Por qué? Porque hay numerosísimas cabezas, numerosísimos intelectuales que además tienen una presencia física estupenda y que además tiene una presencia estética estupenda, y por tanto el 15M tiene que hacer una reflexión ética, que ya la está haciendo, pero tiene que hacer una reflexión estética, y esta reflexión estética la tiene que hacer como elemento estructural de cualquier movimiento para poder llevar la filosofía y las reivindicaciones de los valores no solamente a las tascas, sino también a los palacios. Porque cuando se logran las grandes, los grandes logros a lo largo de la historia de la humanidad, muchas veces no vienen porque lo que se ha hecho es se ha guillotinado a los de arriba, sino porque a lo mejor se ha cogido a George Soros y se le ha convencido que lo que tiene que hacer es apoyar el movimiento de Open Access, y de ahí es de donde salen una serie de cuestiones. O porque se llevan a lugares como Harvard, o porque se llevan a lugares como Stanford o Berkeley. Y cuando se empiezan a ganar los procedimientos de copyleft aquí en España, no es porque lo que se haga es, mire usted, estamos contra el sistema del copyright y nosotros vamos contra las GAE, sino porque lo que se dice es: este es un sistema que se fundamenta en el sagrado y sacrosanto derecho del autor de decidir cuál es el copyright que quiere ceder, y por tanto lo que hace es ceder en favor de una serie de personas, y esta cesión que hace es una cesión cuyas primeras licencias vienen dadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Luego ya hay personas que son asistentes de un magistrado del Tribunal Supremo, que es Lawrence Lessig, y que es el que trae estas licencias y las realiza, etcétera, etcétera. O sea, se le dota de una estética a esa ética que existe del compartir. Entonces, ese tipo de estrategia es la que tenemos también que aprender del 15M. Si hay que llevar el pelo corto, pues me voy a tener que cortar el pelo corto. O sea, me voy a tener que cortar el pelo. O sea, esto lo tengo claro. Y que llevo el pelo largo, pero que no importa. ¿Por qué? Porque lo importante al final es precisamente esa cuestión camaleónica de cómo lo que hacemos es modificamos los ejércitos en cada momento según el terreno en el que estamos, que es algo que, como ya digo, es tan viejo como Sun Tzu. Me gustaría entrar un poco en el tema jurídico, en el sentido, me gustaría mucho que me contaras, que me novelaras un poco, me relataras cómo fue el papel que hicisteis, ¿no? Con David para los permisos. Sí, vamos a ver, hay una cosa
previo a contar cómo hicimos el papel para los mismos, yo creo que hay una serie de conceptos que tenemos que empezar a tener muy claros todos, porque la confusión sigue reinando y antes de ayer hubo un artículo en el periódico en el cual se seguía confundiendo el tema. Los derechos fundamentales nunca, jamás, de los jamases, o sea, esto es absoluto, esto es un dogma, necesitan una autorización para su ejercicio. Yo no voy a ir al poder, o sea, al delegado de gobierno o al ayuntamiento o a quien sea diciendo, mire usted, que le solicito autorización para ejercer mi libertad de expresión, que le solicito a usted autorización para ejercer mi derecho a la integridad física, que le solicito a usted autorización para ejercer mi derecho a vivir. No, vamos a ver. Y tampoco es, mire usted, le solicito la autorización para manifestarme o para reunirme. O sea, los derechos fundamentales, por tanto, no necesitan autorización previa. Entonces, si a mí no me han dado la autorización, no significa que sean ilegales, ni significa que estén prohibidos. Significa que no he solicitado la autorización. Punto. Nada más. Con lo cual, si yo no he solicitado la autorización para ejercer mi libertad de expresión, no significa que tenga prohibida o que sea ilegal el ejercicio de mi libertad de expresión. Si yo no he solicitado, si yo no he notificado el derecho de manifestación, no significa que lo que yo esté es ejercitando un derecho de manifestación que sea ilegal. O sea, no es ilegal, no necesita manifestación. Y en derecho tenemos tres conceptos. El concepto de legal, de ilegal y de irregular. Si existen algunos derechos para los cuales yo lo que tengo que hacer es una notificación, repito, no autorización, sino notificación al poder establecido, al órgano administrativo, es por otra serie de motivos. Por ejemplo, mire usted, es que resulta que vamos a reunirnos 15.000 personas en Sol o en Cibeles, y entonces esto a usted le va a fastidiar el tráfico. Yo se lo digo a usted con 15 días de antelación, para que usted tenga durante esos 15 días el tiempo para poner unas ambulancias, unas cámaras, por si a usted le apetece, y unos policías que vayan regulando el tráfico, y porque yo, es que esto lo voy a hacer. Y como yo se lo he pedido con 15 días de antelación, usted lo único que me puede decir es que no. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones que están muy tasadas en la legislación. Y entonces, si usted me dice que no, ahí es cuando yo ya estaría en la situación de una manifestación prohibida. Pero si usted me dice que no, esa manifestación es prohibida y entonces sería una manifestación ilegal porque usted me lo ha prohibido. Si yo lo que hago es recurro, sigue siendo una manifestación que no está prohibida y que no es ilegal. Hasta que no venga aquel órgano superior y diga, mire usted que le ratificamos que esto ha sido prohibido. Y entonces, ¿cuáles son los casos en los que está prohibido? Si es una manifestación de neonazis, si es una manifestación en la cual lo que vamos a hacer es matar a la gente que vaya alrededor, si es una manifestación en la cual vayamos con cadenas pegando a todos los que vayan por ahí. Mire usted, o sea, los supuestos están tremendamente tasados en una ley de derecho de manifestación y de reunión que además repite mucho y muy bien lo que dice la Constitución española. Y la Constitución española dice que no se requiere autorización. ¿Cuándo se requería autorización? En la época franquista. Con lo cual, aquellos periodistas o aquellas personas que dicen, no, es que como no está autorizada, está prohibida. No, vamos a ver, si no está autorizada, no significa que esté prohibida. O sea, si esa manifestación no se ha notificado, no está autorizada, pero no está prohibida, no es ilegal. ¿Y por qué? Porque resulta que, claro, en el momento que yo vaya con determinado tipo de gente por la calle, eso ya entraría dentro de lo que dice el derecho de manifestación que tengo que notificar precisamente para que pongan esas ambulancias, ese tráfico, etcétera, etcétera. Esa manifestación sería una manifestación de tipo irregular, pero no es una manifestación ilegal. Reservemos la palabra ilegal para cuando una manifestación está prohibida. Reservemos lo ilegal cuando le dicen a una persona, usted no se puede acercar a su mujer a menos de 500 metros, que sería la capacidad, la libertad deambulatoria. Reservemos lo ilegal para usted ha sido secuestrada su publicación del jueves porque usted ha puesto una figura sexual a 4 patas y por tanto de un príncipe y de una princesa y por tanto esa tirada usted no la puede vender porque esa tirada sí que es ilegal. Pero hasta entonces esa tirada es absolutamente legal. Con lo cual la manifestación, al igual que la libertad de expresión, no requieren un permiso previo, no requieren una autorización previa. Bien, este es el contexto, por tanto, en el que nosotros estamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente las plazas se llenan. Y lo que se produce es un fenómeno, y es el que no se ha homologado, no se ha notificado a la autoridad este tipo de situación.
Y como ya conocemos que la gente es tremendamente bruta, porque este concepto no lo tiene claro no solamente el policía, que es el animal de bellota que ha estudiado lo justito, y luego está el otro policía, que es un tío que es encantador y que es maravilloso, pero hay uno que te lo encuentras y que te lo va a discutir. ¿Tiene usted permiso? No, pues entonces está prohibido. No, no está prohibido. Y usted no me puede echar de aquí. Y esto ya hay sentencias numerosas en las que ya así lo dicen. Entonces, para evitar la posibilidad de que te venga, no el policía maravilloso, que los hay y muchos, sino que te venga el policía de bellota, pues entonces lo que haces es, lo que dices, bueno, pues vamos a homologar. Vamos a, no homologar, sino vamos a notificar esto para decir, oiga, mire usted, que ayer hicimos un derecho de manifestación y que hoy estamos haciendo otro. Pero no le hemos podido decir a usted nada en los 15 días antes. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy notificando ahora que ya se está haciendo ahí, para que usted sepa que se está haciendo ahí. Y mire usted, y no se lo podemos decir con 15 días de antelación porque es que se han quedado a dormir. Y porque es que cuando ustedes han sido tan brutos de echarles por la mañana, resulta que es que ahora ya tenemos 15.000 personas que están aquí. Y entonces, para generar un blindaje jurídico del ejercicio del derecho y para dejar bien clarito y evitar que alguien viniera a decir es que esto es ilegal, que no, mire usted, que no es ilegal, señores del PP, porque en el PP se repite mucho este tipo de historias. Señora Esperanza Aguirre es una de las cosas que ella ha dicho. Y luego esto lo estamos viendo antes de ayer concretamente en un artículo en El País. Y dices, a ver, señora periodista, que no esté autorizada una manifestación no significa nada. Es más, es que las manifestaciones no se autorizan. O sea, el error es de concepto. Es que la manifestación no está autorizada. No, mire usted, es que las manifestaciones no se autorizan. La autorización de una manifestación no es un predicado del ejercicio del derecho de la manifestación. Como la autorización de la libertad de expresión tampoco se puede predicar de la libertad de expresión. Entonces, nosotros lo único que hicimos fue un papel para que aquellas acampadas que lo quisieran simplemente lo descargaran, lo firmaran y lo enviaran con el número de fax. Y entonces ya de esa manera, cuando viniera el típico animal de bellota, se le enseñaba y se le decía, y ahora, a ver si lo que tú vas a hacer es disolver algo en el cual ya se ha notificado que se está ejercitando un derecho fundamental. Porque entonces lo que vamos a hacer es, ya vamos a tener más armas para querellarnos contra ti. Hubo acampadas que sí que cogieron el papel y lo ejercitaron el derecho de notificar, y hubo otras acampadas en las cuales, con un mal conocimiento de lo que son las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, lo que dijeron es, cuidado, no, es que si esto se firma, resulta que estas personas van a ser responsables. No, mire usted es responsable si usted lo que hace es una convocatoria, y esa convocatoria, vale, pero es que usted lo que está haciendo es notificando la existencia de algo que ya ha ocurrido. Con lo cual, tú no estás ejerciendo ese papel de promotor, que es el que dice la ley, al cual luego se le pudiera hilvanar o hilar determinado tipo de responsabilidades si al final lo que tú has hecho es has azuzado a aquella manifestación a ir quemando papeleras, por ejemplo, o a ir pegando a viandantes, ¿no? Y entonces, eso es lo que se realizó. Pero es importante que sepamos que las manifestaciones, que la autorización no es algo que se pueda predicar del ejercicio de la libertad de reunión o de manifestación. O sea, la autorización, eso era en la época de Franco. Ahora, mire usted, yo me manifiesto porque sí. Y además, como buen ciudadano que soy, 15 días antes le he notificado a usted para que usted ponga las ambulancias y los policías y corte el tráfico. Bien. Me gustaría preguntar un poco más de forma, digamos, logística o cronológica. ¿Cómo sucedieron, ¿no? Tú hablas, cómo lo distribuisteis también, lo colgaste y lo mandaste por email. ¿Cómo fue el proceso? El proceso que hicimos... ¿Y también qué tipo de papel era? Porque no me ha quedado claro. ¿El papel es una comunicación? El papel es una notificación a vamos a ver, en cada una de las provincias existe, en cada una de las provincias, en cada una de las comunidades autónomas existe lo que es la delegación del gobierno, y en las provincias existe lo que es la subdelegación del gobierno central. Entonces, estos son los órganos ante los cuales hay que notificar la existencia del ejercicio de un derecho a manifestación. Entonces, nosotros cuando vimos que precisamente se estaba la gente quedando en las plazas, preparamos en un Google Docs, de una manera síncrona, 4 abogados. Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Javier Maestre y yo preparamos ese escrito, lo preparamos yo creo recordar, fueron en 3 horas, e inmediatamente lo tuiteamos y lo publicamos y lo publicó además también
David Bravo, que es el que más fuerza mediática tiene, lo publicó en su página web, página web no profesional, en el blog, y entonces desde ahí ya es desde donde todo el mundo tuvo acceso a ese papel, que estaba alojado en Google Docs con unas instrucciones. Entonces estaba, en primer lugar, la notificación, el modelo de notificación con unos campos en blanco, que eran los únicos que había que rellenar. Esos campos en blanco era la persona que lo rellenaba y el lugar donde se estaba ejercitando ya ese derecho de manifestación, ese derecho de reunión en este caso, y luego en un espacio público, y luego el lugar y la fecha. Y luego además había unas preguntas más frecuentes, que eran las que uno siempre se puede imaginar que uno va haciendo, dónde lo tengo que presentar, cuándo tengo que presentar, quién lo tiene que presentar. Y luego lo que había era una relación de los faxes a los cuales había que enviar ese papel. O sea que, vamos, era simplemente, no, me interesaba el hecho de que hiciese como una guía de uso, ¿no? Exacto. O sea, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento jurídico podía comprender lo que pasaba. Exacto. Y ejercitar, ¿no? Exacto. En esas preguntas más frecuentes, ahí es donde venían resueltas siempre todas las... en primer lugar, el papel era de un formato en el cual tenías simplemente que rellenar 3 o 4 cosas. Había notas abajo para explicar cómo se rellenaba. Pon aquí los nombres, tu nombre y apellidos, tu DNI y tu domicilio. Pon aquí cuándo se produjo tal cosa. Creo recordar cuándo se empezaron la gente a acampar. Creo recordar, esto recuerdo. Pero vamos, lo que sí que era claro era en el domicilio donde está la gente acampada. Y luego, por último, era aquí tienes que firmar, aquí tienes que poner el lugar donde lo entregas y aquí es la fecha. Y ahora esto lo que haces es lo envías por fax. A ver, tu provincia, búscala en tal sitio. Y entonces aquí tienes el número de fax y entonces mándalo a este fax. Quédate con una copia del fax o lo puedes mandar por correo certificado y te quedas una copia y que te la sellen. O sea que estaba todo de una manera tremendamente clara para que no pudiera existir ningún tipo de duda a la hora de ejercitar la notificación, a la hora de hacer este derecho, este ejercicio de notificación de un derecho al gobierno, al delegado del gobierno de la provincia o al subdelegado de la comunidad autónoma o al subdelegado de la provincia. Muy bien. Vamos a ir acabando. Me gustaría preguntar algún momento especialmente emocionante que hayas vivido tú. Y te pediría también que me lo noveles un poco, ¿no? Yo quiero que me cuentes qué viste, cómo te sentiste, no lo sé. Para en mí, relación con el 15M, ¿no? Y con toda esta experiencia, sí. Claro. Hombre, yo tuve 2 momentos muy emocionantes en el 15M. Uno de ellos fue cuando se produjo esta duda o esta patochada, esta notificación, esta resolución que realmente no había manera de entenderla por parte de la Junta Electoral, en la cual teníamos que no se podía ejercitar ningún tipo de derecho en las plazas y por tanto había que abandonarla. Y entonces esto fue la noche del viernes, las elecciones eran en domingo y la noche del viernes, día 20, esas 12 de la noche, ese minuto de silencio que se generó, esas manos alzadas, ¿no? ese gran espíritu colectivo de decir, estamos ejercitando un derecho de tipo pacífico, estamos aquí porque creemos en la democracia, estamos aquí porque queremos que la democracia se ejerza y no se ejerza una patochada, un remedo de democracia. Aquel minuto de silencio, que era una demostración evidente de la no violencia y de la comunión, ese para mí fue un momento de los que siempre uno recordará toda su vida. Y luego hay otro momento también muy emotivo para mí, que este ya es un momento interior, que se produjo, que es que precisamente, claro, el día 21 de mayo es mi cumpleaños. Entonces, claro, el día 20 se produce esta jornada, el día 21 se estaba como de ilegal, y ahí había periódicos que estaban ya contando estas cosas. Entonces, claro, Antonio Delgado lo que hace es tuitea, hoy todo el mundo tendría que felicitar a Javier de la Cueva porque es su cumpleaños. Y entonces, de repente, se produce una explosión, no pude contarlos, de cientos y cientos y cientos y cientos de tweets. Antonio es una persona además que tiene muchos seguidores y luego pues fue retuiteado por mucha gente con muchos seguidores y entonces de repente pues, me vi absolutamente como invadido de felicitaciones de cumpleaños, ¿no? Y era un momento más muy especial porque claro, desde el año 2003 estábamos luchando por que la gente fuera consciente de que tenemos que ejercitar los derechos, porque como Miquel Vidal dice, los derechos si no se usan se oxidan. A mí es una frase de Miquel Vidal que me gusta mucho.
Y entonces, de repente, claro, estábamos hablando de que se estaba cristalizando todo aquello por lo que llevamos luchando, que era, por favor, que no nos quedemos de rodillas, que ya está bien, que es que los derechos de los consumidores y usuarios nos los están machacando, pero es que los derechos políticos nos los están machacando también. O sea, nos estafan políticamente, nos estafan comercialmente. Los productos tienen la obsolescencia programada, con lo cual una lavadora al cabo de 2 años, 3 años, 5 años la tienes que tirar. El voto también lo tiras cada 4 años. O sea, todo es de usar y tirar, como los bolígrafos Bic, como los mecheros, ¿no? Entonces, que Antonio Delgado pues lo que hiciera fuera aquel tuit y aquella respuesta brutal en un momento también emocionalmente para mí muy, muy, muy importante, realmente me dejó muy, 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 muy impactado, ¿no? Y lo que hice pues nada, dije, venga, tomé unas cervezas en el Oso y el Madroño a las 6 de la tarde, sí. Efectivamente. Digo que el bar lo tenemos porque vienen los pakistaníes y les compramos la cerveza a los pakistaníes y allí celebramos mi cumpleaños, con lo cual tuve esos 2 momentos. Pero si hay que quedarse con alguno de los momentos, para mí fue el viernes 20 a las 12 de la noche, todas aquellas manos levantadas. Y no nos olvidemos que el simbolismo de las manos no solamente es las manos del 20M, del 15M, sino que son las manos también de las manos blancas. Y las manos, no nos olvidemos que también tienen otro significado en la filosofía, y es que gracias a que tenemos manos es por lo que tenemos que pensar y es como alcanzamos la felicidad. Con lo cual entroncamos el uso de la mano con la filosofía pues de Aristóteles, ¿no? Entonces, esa reflexión, esas manos ahí alzadas, lo que llevaban en definitiva eran 2500 años de historia, ¿no? Yo sin duda en mi momento también. A mí eso me pilló con Amador en la calle Arenal, no pudimos ni llegar a Sol, que además grabé un vídeo con la mano temblando y cada vez que lo veo me pongo a llorar como una magdalena. O sea, ha sido impresionante aquello. Yo nunca he visto nada así en mi vida. Vamos a ir acabando. ¿A ti qué futuro te parece que tiene todo esto? Vamos a hacer un ejercicio de pensar qué es lo que va a pasar, cómo va a cristalizar o cómo... El 15M yo no sé el futuro que tiene, pero la reivindicación de la dignidad humana tiene absolutamente todo el futuro del mundo. Póngale usted las categorías, las etiquetas o las siglas que a uno le dé la gana. Que sean hashtags, números, letras. Nos es exactamente igual. Pero lo que nunca jamás puede dejar de tener futuro es la reivindicación de los derechos fundamentales. Y dentro de estos derechos fundamentales es la reivindicación de la democracia. Y dentro de esta democracia es el rediseño que tenemos que ir haciendo cada X tiempo de lo que es la democracia. La democracia requiere permanentemente un ajuste. La democracia requiere permanentemente de la ciudadanía que la vaya completando, que la vaya reformando, que la vaya retocando. Con lo cual, no es que tenga futuro, es que es un proceso que siempre tiene presente. Joder. Sí, señor. Oye, la frase de Miquel Vidal me ha encantado. Es muy buena. Es impresionante, además es una verdad, o sea, sí, si no se ejercen los derechos, se oxidan. Muy bien. De Miquel Vidal. Miquel Vidal, si no se ejercen los derechos, se oxidan. Y luego esta me ha gustado la que acabo de decir, la de... Sí, oye, que esto no es que tenga futuro, es que es un proceso que siempre tiene presente. Bueno, para acabar, ¿no? ¿Hay algo que quieras añadir o algo que quieras contar que pienses que es importante? El 15M, además, tiene una realidad práctica que todavía es imposible de evaluar, y son las cadenas humanas que se han generado. Todos en el 15M hemos conocido gente, hemos conocido personas, hemos conocido nuevos ideales, nos hemos enriquecido, hemos aprendido cosas, hemos desdechado otras. Y por tanto, el 15M es una historia sin cerrar y que nunca se podrá cerrar porque siempre nos pertenecerá. Es más, serán las batallitas del abuelo, llegará a ser las batallitas del abuelo. Con lo cual, las relaciones y los efectos de esas relaciones y de esas cadenas humanas que se han generado y de gente que se ha conocido y de amistades que han surgido y de redes que se han formado del 15M, eso es lo que vertebrará
muchas de las vidas de la gente que ha pasado por ahí, y a su vez vertebrará las vidas de otros que no han pasado por ahí, y a su vez vertebrará y serán causa-efecto de otras cuestiones, con lo cual nunca sabremos qué es a dónde llegará el 15M, pero lo que sí que siempre sabremos es que el 15M, como ese proceso que siempre es presente, lo que supone es una revisita a una serie de conceptos fundamentales que estaban bastante perdidos y que es absolutamente necesario retomarlos, y retomarlos a través de un proceso que siempre tiene que ser presente. Muchísimas gracias. Estructurarla para luego de ahí generar sistemas de control del poder. Que veremos más adelante que quizás algo que tiene que ver con el 15M, ¿no? Con algunas de las peticiones del 15M. ¿verdad? Absolutamente. Pues mira, la primera pregunta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que es el movimiento 15M? El movimiento 15M, yo me niego a contestar qué es el 15M porque creo que supondría un empobrecimiento de lo que es el movimiento. Estamos ante una dinámica política en la cual corresponde con lo que ya tiene miles de años de vigor. Se están, sin mencionarlas, pero se están ejecutando, se están ejercitando categorías tales como pues la isonomía o la isegoría, que serían categorías que ya provienen de la época de los griegos, el mundo del ágora, el mundo de la eclesia, donde lo que se está forjando es un nuevo modelo de ilustración y que lo que se busca es evitar las desigualdades y las injusticias sociales, y luego al mismo tiempo se intenta forjar la generación de iguales oportunidades para todos con independencia del lugar y del entorno socioeconómico en el que nacen. Con lo cual, si nosotros le llamamos movimiento y le ponemos el epíteto o le ponemos cualquier tipo de nombre como pudiera ser 15M, lo que estamos haciendo es estamos reduciendo algo que es muchísimo más grande que lo que pudiera ser el 15M. Y al mismo tiempo, si le llamamos también movimiento 15M, lo que estamos es a todas aquellas otras cuestiones que son realmente importantes para la reivindicación de lo que es el hombre en su propia dignidad, ejercer su vida con dignidad dentro del tiempo que le ha tocado vivir, también lo que haríamos es, estaríamos reduciendo las posibilidades conceptuales de todos esos movimientos que son movimientos, entiendo yo, que no solamente son de tipo político, son movimientos de tipo vital, porque en definitiva son una búsqueda por parte del hombre de desarrollarse como tal, con todas sus capacidades, en el momento en el que le ha tocado nacer. Y lo contaba muy bien Bauman en una conferencia que dio aquí en el Matadero, Madrid, el mes pasado, el mes de octubre, los verdaderos problemas contra los que tenemos que estar luchando. Hay que luchar en pro de un derecho al acceso a la vivienda, y eso no tiene por qué ser una cuestión de 15M. Eso tendría que ser una cuestión de 15M, de Partido Popular, de Partido Socialista y de cualquier persona de bien. O sea, realmente una persona de bien lo que tiene que tener muy claro, como valores fundamentales suyos, es que aquella gente que esté desprotegida, nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es protegerla. Y por tanto eso entra en los ancianos, en los discapacitados, en las gentes que no tienen viviendas, con independencia de si tienen o no tienen una determinada responsabilidad porque hayan querido abusar de un banco o no, pero ya no es una cuestión de esa persona en concreto, sino que es un problema social, global, que ya existía antes de la burbuja inmobiliaria, porque éramos uno de los países donde los jóvenes tardaban más en independizarse de casa de sus padres, lo cual generaba unas adolescencias muchísimo más tardías y por tanto una imposibilidad de forjarse a sí mismo como persona con una independencia en un determinado territorio. Y todo este tipo de reflexiones son las que yo creo que tenemos que hacernos. Por tanto, llamarlo 15M o no llamarlo 15M, yo creo que eso es una cuestión bastante secundaria. Bien, pero está claro entonces que es algo bastante importante, ¿no? Es más que una movilización de las que hemos conocido hasta ahora, del no a la guerra, no sé. Este tipo de cuestiones masivas que hemos vivido aquí recientemente, esto es de mayor importancia. Claro, y además es que en su propia gran importancia es donde está parte de su debilidad conceptual, porque son
tantas cosas las que se tienen que reformar y son tantos palos, digamos, que hay que tocar, que precisamente esto parece que lo que existe es una dispersión. No es lo mismo aquellos movimientos cuya única búsqueda es, por ejemplo, pues la defensa del tiburón blanco en unas determinadas aguas territoriales. Evidentemente ahí no hay ningún tipo de ambigüedad posible. Y además es que ahí es sí o no. El ataque también es, semánticamente, es simplemente binario. Sin embargo, aquí lo que estamos es con precisamente la reivindicación de la palabra democracia. Cuando reivindicamos la palabra democracia, si los politólogos llevan 2500 años estudiando cuál es el contenido y el concepto de la palabra, el concepto del contenido del término democracia, obviamente el pueblo llano y soberano, que además, queramos o no queramos, no entiendo yo que hayamos leído mucho sobre ese tema, y lo digo en un aspecto global, es obvio que vamos a tener muchísimas más dificultades en luego cristalizar también ese concepto en aspectos de tipo práctico y decir, miren ustedes, yo quiero que los senadores digan cuando coman en un restaurante 5 tenedores, que declaren que han comido en este restaurante 5 tenedores, o los diputados también, etcétera, etcétera, porque lo están haciendo con mi dinero, ¿no? Entonces, la gran amplitud y la importancia tan brutal de la reivindicación de todos estos nuevos conceptos, de nuevas estas reivindicaciones que al final corresponden a conceptos éticos absolutamente tradicionales, es algo que es amplísimo. Y en definitiva lo que estamos es en es una continuación histórica de todas aquellas otras situaciones en las cuales el pueblo ha dicho, señores, ¿qué pasa aquí? Y se lo ha dicho a sus gobernantes. Porque no nos olvidemos que está ocurriendo ahora dos de los fenómenos que siempre son habituales en este tipo de cosas. En primer lugar, una desigualdad. Es muy evidente la desigualdad que existe entre las clases sociales, este 1% y este 99%, pero además no solamente existe eso, sino que cuando existe desigualdad, y esto ya es un pensamiento muy clásico, se dice que esta desigualdad tampoco importa mucho si lo que la gente percibe, si lo que el pueblo percibe es que la capacidad de la transmisión, de la circulación de las élites es fácil. Si hay mucha desigualdad, pero si yo trabajando lo que puedo hacer es lograr el gran sueño norteamericano, por decirlo, por expresarlo coloquialmente, pues entonces tampoco sería tan problemático. El problema viene cuando A, existe una grandísima desigualdad, que es el caso, y B, no hay ningún tipo de posibilidad y todas las posibilidades están cerradas para modificar esa realidad social. Y entonces esto es lo que nosotros estamos viendo actualmente, que se producen esas dos circunstancias. Y cuando se producen esas dos circunstancias, lo que estamos es ante una olla de presión y que llega un momento en el cual tiene que estallar. Y la pregunta que mucha gente se está haciendo es ¿cómo no estalló esto antes? Cuando acampaba Sol, estuvimos discutiendo durante una semana, y no solo en Madrid, el famoso consenso de mínimos. Del año 2011, para tenerlo claro. Y él lo que manifestaba era que lo que nosotros estamos actualmente era en una situación en la cual el proletariado había sido sustituido por el precariado, y que este concepto precariado integraba el 99% de la humanidad, y en ese concepto metida, en ese 99% metía incluso la clase media, decía Bauman. Y Bauman lo que decía es que el 15M, cuando lo que se refería, entiendo yo, era a las acampadas, era un movimiento emocional. Y en ese aspecto tengo que estar absolutamente de acuerdo con Bauman, porque yo recuerdo que debió ser como el 18 de mayo aproximadamente, 17 de mayo, cuando después ya de la ocupación de las plazas, yo en un tuit lo que dije fue que esto eran emociones y teníamos que practicar las emociones hasta el día 22, y a partir del día 22, que eran las elecciones, a partir del día 23, lo que teníamos que empezar era a sacar las razones. Entonces, el grave problema que puede tener este movimiento, y ahora ya sí, hablando del 15M en cuanto a acampadas, en cuanto a la realidad fáctica de lo que ha ocurrido aquí en España, el problema con el que nos podemos encontrar es, en primer lugar, un problema de gestión del entusiasmo. Hay gente que quiere hacer cosas, pero no sabe cómo hacerlas, y entonces, por tanto, eso es un problema racional y organizativo. Y luego, además de ese problema de gestión del entusiasmo, lo que existe es un problema también mediático, en el sentido de que, obviamente, como lo que se está haciendo, se está luchando contra un poder establecido, o se está discutiendo la legitimidad de un poder establecido, más que luchando contra el mismo,
porque como también ha habido autores que han dicho que no es que el 15M sea antisistema, precisamente lo que quieren es seguir integrados dentro del sistema y que ese sistema funcione bien, lo que se quiere es más democracia, que al final es un poco aquellas declaraciones del primer ministro noruego cuando hubo la matanza en aquella isla en Noruega, es decir, con este tipo de nazismo, con este tipo de totalitarismo, lo que vamos a luchar es con más democracia. Entonces lo que nosotros necesitamos es más democracia, y ese es el segundo de los problemas que pudieran existir con respecto al 15M, que el encasillamiento conceptual dentro de unas siglas como pudieran ser 1.5M, lo que pueda generar es un ataque y una imposibilidad de visibilizar. Vale, Javier, pues por favor, lo primero sería si puedes hacer una pequeña presentación de contarnos quién eres. Bueno, pues yo soy Javier de la Cueva, mi trabajo de abogado. Mi trabajo está relacionado con Internet y con propiedad intelectual en el mundo de las redes. Y los casos que yo he ido llevando fundamentalmente han sido de la cultura libre y en forjar un poco el blindaje jurídico a lo que es la libertad de las comunicaciones en Internet. Ya desde lo que pudiera ser el contenido del mensaje, el caso por ejemplo de la Dinamo o caso del Barradar, y luego en el caso de las webs de enlaces, como por ejemplo pues, pudiera ser Sharemula y todas las demás que hemos llevado conjuntamente, en este caso David Bravo y yo. Y luego mi reflexión teórica o mi estudio teórico y luego también mi práctica en cuanto a lo que es el software y en cuanto a lo que es la administración de sistemas está absolutamente vinculada al sistema operativo GNU Linux, y luego en cuanto a la programación, al software, pues desarrollo proyectos tales como la ontología jurídica en el marco del laboratorio del Procomún, donde lo que se trata es de generar un framework, un marco conceptual jurídico para luego ir introduciendo datos que serían los que se van extrayendo mediante técnicas de scraping, de arañado de las webs, todos ellos datos que pertenecen pues, a los diversos poderes ejecutivo, legislativo y judicial y otros poderes constitucionales, así como las personas que los llevan a cabo, que los integran los poderes, los órganos integrados por estas personas y la información que se obtiene, que generan esas personas utilizando los órganos.